El PAN no la quiere acompañar porque impresentables como Lili Téllez, que perdieron la elección, no estarían en el Senado de la República. Porque el hermano de Marco Cortés, dirigente del PAN, no sería diputado federal. Bueno, pues 24 horas nos duró Donald Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la llamada había sido pues muy amable. Donald Trump, que no habían hablado de Cuba, que habían hablado de la independencia del país, digamos, en temas de la Constitución, la no injerencia, que él había ofrecido ayuda para el tema de seguridad y ella le dijo, no, bueno, pues vemos y nosotros le vamos avisando, y que había sido súper amable. Pero ayer Donald Trump pues sale con otro golpe a Canadá, pero pues otro golpe a México, recién hablando con la presidenta Sheinbaum y diciendo que no necesita para nada a México, nada, ni a la industria automotriz. ¿Cómo ves, Claudia? Mira, yo creo que Donald Trump está pisando el acelerador, porque como le vienen elecciones en noviembre de este año y puede perder algunas de las cámaras, y eso es importante para sus planes, no solo internos, sino también todo lo que tiene que ver con política exterior, quiere a la brevedad afianzarse en lo local principalmente para con eso no perder base electoral. Y eso implica pues seguir en una campaña permanente, decir, voy a luchar por los empleos de Estados Unidos, por la economía de Estados Unidos, me lleve a quien me lleve en el camino. Lo cierto es que el Tratado de Libre Comercio de los 90s o el TEMEC que se pues negoció en los tiempos de Peña Nieto y que alcanzamos a votar por ahí en 2018 finales o 2019, no recuerdo muy bien, en el Senado de la República, es un tema que le resulta incómodo, fuera de bluff, le resulta incómodo y siente que puede hacer un mejor trato. Me preocupa mucho que además de los temas económicos, quiera meter a México en una dinámica de quererle meter temas de seguridad, quererle meter temas de inmigración, quererle meter temas de narcotráfico. Son cosas en las que tenemos que estar muy pendientes como país. Creo que México tiene que entender muy bien cuáles son sus objetivos, cuáles deben de ser sus prioridades, entender que el resto de las naciones verá por ellas mismas y que nosotros tenemos que ser muy estratégicos. Claro. Y para eso yo planteo que desde ahora se vaya también teniendo puentes con la parte legislativa o quienes vayan a ser los candidatos, porque es ahí donde nosotros también podemos fortalecer nuestra parte de TEMEC. Es decir, no solo ver a Trump, ver todo lo que está alrededor de para un buen acuerdo. Laura. Mira, yo creo que justo me gusta escuchar la voz sensata de Claudia, senadora del PRI en la mesa, hablando con esta mesura, porque escuchando a Lito Moreno, al priato, al panismo, festejando la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, pues a uno no le queda otra cosa más que preocuparse, porque parece que para esta derecha conservadora mexicana, oponerse a Morena es aplaudir una invasión imperialista y colonialista, ¿no? Y sin tener en cuenta que Estados Unidos nos robó la mitad del territorio, nada más y nada menos a nosotros, que somos la última puerta de Latinoamérica con ellos, que somos importantísimos para establecer un nuevo bloque latinoamericano, de una Latinoamérica libre, justa, equitativa. Hay que escuchar a Calle 13, la canción de Latinoamérica, la estaba escuchando hace un par de días de nuevo con Residente, para que nos recordemos a quien no le gusta leer, la música trasciende fronteras, lo importante que es Latinoamérica y los sueños que tenemos todos de independencia y libertad y de crecer y no quedarnos siempre en el llamerito. Entonces yo sí creo que marcar esta línea de distancia con Trump y su intervencionismo resulta fundamental, condenar la dictadura de Maduro como no lo hizo Morena resulta también fundamental, y a partir de ahí empezar a ver nuestros propios problemas. Yo lo que te diría es, Estados Unidos tiene muchos problemas hoy, a Trump allá no lo quieren, y por eso está hoy voltándonos a ver a nosotros, a ver si acá le dan algunos likes. Ya está el asesinato de René Wood por toda la Unión Americana, provocando protestas en manos del ICE, con esta política racista, la mujer asesinada migratoria, por un policía, así es, una poetisa, madre de familia, con unos peluches en su guantera, mientras huía y le decía al policía, no estoy enojada. Le dispararon a quemarropa en la cara 3 veces. Eso es lo que hizo el gobierno de Donald Trump. Claro que va a volver a ver a nosotros como su piñata favorita. Andrea. Yo creo que me permitan, en primer lugar, celebrar la actitud de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que ha sido una actitud que ha tenido mucha mesura a lo largo de su mandato con respecto a la relación México-Estados Unidos. En ningún momento se ha calentado la cabeza, por decirlo de alguna forma. En ningún momento ha actuado de manera intempestiva, rápida, sin pensar o reflexionar las cosas cuando Donald Trump declara algo. Porque lo que hemos venido aprendiendo con este Donald Trump 2.0, o sea, cuáles son las diferencias de su primer mandato con respecto ahora a su segundo mandato con la mayoría en las cámaras legislativas, es que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Una cosa es el discurso, que puede ser profundamente radical, y otra cosa son las medidas pero pues que pregúntale a Venezuela. toman. Claro. Ahí sí tomó un peso diferente la palabra de Trump, bueno, ¿no? Hemos hablado de muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un día dijo, el día de mañana, pase lo que pase, se cierra la aplicación de TikTok.
para los estadounidenses. Y al día siguiente salió celebrando TikTok, en fin, o sea, sí hay como una cosa quiero decir, de mucha volubilidad, ¿no? Entonces, la doctora, pues todo lo contrario. Entonces, ella ha apostado por una estrategia de persuasión que nos ha funcionado. El 80% de los productos que exportamos de México a Estados Unidos, siendo el principal socio comercial de Estados Unidos, así como Estados Unidos lo es nuestro, no tienen ningún tipo de impuesto. Imagínate, o sea, los impuestos que afectan al mundo en Estados Unidos nos afectan de manera diferenciada a México gracias a la estrategia de persuasión de la doctora Claudia Ahora, Sheinbaum tenemos Pardo. que hacer algo, porque o damos por hecho que Donald Trump dijo, no voy a invadir México. Doctora Claudia Sheinbaum necesita nuestra ayuda, y la doctora le dijo, no, gracias, pero vamos a coordinarnos. Damos por hecho que Trump no va a aplicar, no me voy a ir a lo radical de Venezuela, pero digamos, bombardeos, incursiones terrestres. ¿Lo damos por hecho o empezamos a hacer algo con el tema del petróleo, con el tema de la inseguridad y los narcopolíticos, etcétera, Claudia? A ver, no, son temas que tenemos que resolver sin duda, pero los tenemos que resolver por nosotros. Nosotros somos los que vivimos aquí. No porque Trump nos esté poniendo el pie en el cuello, vamos a hacer una agenda con base en lo que él diga. Nosotros tenemos que hacer una agenda con base en las necesidades y los requerimientos del pueblo mexicano. El pueblo mexicano merece seguridad, necesita seguridad. Claro que nosotros lo tenemos que tener como un planteamiento prioritario y estratégico para nuestro propio desarrollo y para que eso también nos dé fortalezas con el resto de los países. Y también es importante que veamos hasta dónde a ellos les interesa esta dinámica de tener una influencia sobre México. Veamos ayer una columna que salió en The Wall Street Journal que decía que a Trump le interesaba más allá que ir por narcos mexicanos, ir por narcopolíticos mexicanos, que es decir, la segunda fase, ¿no? ¿Quién protegía a los que ya tengo aquí? Recordemos que les dimos una aportación de 50 narcos mexicanos, una aportación porque se fue sin convenio de extradición, y más los que se llevaron o más los que llegaron, haya sido como haya sido, dijera el clásico, pero el caso es que pues se rumoran pues este tipo de situaciones que nos deben de poner a reflexión. ¿Hasta cuándo se rompen los pactos de impunidad en México que le permitan a este país salir adelante por sí solo sin necesidad de una presión extranjera? Ahora, ya lo hubiera dicho Trump, ¿no? O sea, a mí me causa duda respecto a que Trump hubiera dicho, yo lo que necesito de México son narcopolíticos. ¿O por qué supones que tiene algo de prudencia? A ver, no, o sea, cuando nunca me escuchamos gusta- esos trascendidos... No supongo nada de él. No, ¿Me ponen a la mí no me presidenta gusta- Manuel Temec, por favor? Perdón, adelante. Sí. No me gusta la rumorología, por eso mencioné específicamente la columna que menciona el hecho, porque no son ni siquiera especulaciones propias o personales o que yo señale a alguien o a algo. Sí me parece que en México hay pactos de impunidad que vienen desde mucho tiempo atrás. Me parece que se han ido agravando porque antes hablábamos de temas como la corrupción y hoy hablamos de vínculos con la delincuencia organizada adicional a la corrupción, y eso nos erosiona como país, ¿no? Porque finalmente no logramos darle a los ciudadanos estos temas que yo te digo, como la seguridad, que es un tema que luego nos tienen que andar refiriendo en algo que yo decía hace un rato. Hablemos del tratado comercial y los temas que son problemas de este país, resolvámoslos de manera interna para que no permitamos que exista este tipo de intromisiones extranjeras. Nos quedan 45 segundos. Sí, muy rápido. A ver, Trump ya se metió. Trump se metió y se llevó al Mayo Zambada. Y ha hecho una serie también de intentos de incursión ya marítimas, aéreas. Es decir, México debe poner sus barbas a remojar. Por eso nosotros hemos dicho desde el principio, desde Movimiento Ciudadano, lo importante que era respaldar a la jefa de Estado mexicana, Claudia Sheinbaum, con cualquier tipo de intervencionismo gringo, desde las amenazas hace 1 año y medio que empezaron. Es decir, esto no es nuevo. Ese respaldo institucional es lo que se buscaba. De nuevo, PRI PAN quedan ahí pues, con su carita pintada de payasos porque estuvieron todo el tiempo insistiendo en que había que estar del lado de los norteamericanos. Nosotros vamos a presentar hoy desde la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para que se reinstale la Comisión Bicameral de Seguridad correcto. Nacional. Ahora lo explico. Regresamos. Lo que dice la presidenta es que está convencida de que se va a mantener la relación comercial con Estados Unidos, después de lo que escuchamos de Donald Trump, que dijo que era intrascendente el acuerdo con México y que hay mucha integración comercial. Sí. Pues mira, intrascendente, fíjate, será intrascendente, no veía que le preguntabas hace A Pepe. unos minutos a Pepe Yuste acá en tu programa, qué tan cierto es que Estados Unidos no necesita el Tratado de Libre Comercio ahora llamado TEMEC. Fíjate, el 18% del total de las importaciones en Estados Unidos provienen de México. Le ganamos a países como China, le ganamos a países, o sea, que tienen una producción masiva de productos. Nosotros, a pesar de todo eso, seguimos siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. El TEMEC es lo que permite que en Estados Unidos, que tiene precios elevadísimos de alimentos, en donde un tomate puede llegar a costar $9, la inflación alimentaria no se te vaya al cielo. O sea, es una integración importantísima, podríamos llamarle hasta de productos esenciales, alimentarios. Mira, yo soy del estado de Chihuahua. Chihuahua es el principal exportador de México hacia Estados Unidos. Y no solamente en materia, digamos, maquiladora, ¿no? Sino en materia agrícola. Zacatecas nos puede decir también eso, ¿no? El frijol, en fin. O sea, en materia de soberanía alimentaria, Estados Unidos todavía no está listo para terminar con un instrumento trilateral como es el TEMEC. No está listo para desprenderse de la dependencia alimentaria que tiene con México. Ahora, tenemos que ser más proactivos en México.
Tenemos que apostar por el multisectorialismo. Así como hemos dicho también en Movimiento Ciudadano que necesitamos el multilateralismo para poder contener una fuerza intervencionista como la de Trump. Que sí quiero aclarar que es Trump, porque su propio Congreso salió incluso a reclamarle que no había pasado por ahí la intervención militar a Venezuela, y salió Alessandro Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, el propio alcalde de Nueva York, Mamdani. Por eso retomo la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que es el órgano desde el legislativo, desde el Poder Legislativo, que es uno de los 3 poderes de la Unión, que puede participar, analizar y conducir y coordinar política exterior, sobre todo en materia de seguridad. No está instalada desde el obradorato. Y ahí pues pierdes la manera también de poder vigilar a las Fuerzas Armadas mexicanas, por un lado, pero también de poder participar en estas coordinaciones de tareas de seguridad con otro país. Así como Trump no puede pasarse al Congreso por el Arco del Triunfo, la presidenta Sheinbaum no puede pasarse al Congreso mexicano por el Arco del Triunfo. Esa comisión se tiene que instalar. Y en el Pero multisectorialismo, pasársela por el Arco del Triunfo la presidenta respecto a... para que el Poder Legislativo cobre su relevancia, su responsabilidad y pueda ser parte de ese equilibrio de poderes, porque los diálogos con Estados Unidos no nada más pueden ser de presidente a presidente, tienen que intervenir el Capitolio y el Congreso mexicano, los empresarios, los gobernadores, es decir, Bueno, con sus pares. Claro, justo, y con este multisectorialismo lo que nos va a ayudar es a tener un TEMEC sano, con buenas negociaciones, como se hizo en la última negociación. Los buenos resultados de la última negociación del TEMEC vienen precisamente de ese multisectorialismo, de sus pares, Pero lo hacen hablando en los de un paneles, lado ¿no? y del No, otro. pero No, no claro solo que los no, hoy en paneles, día no es Déjame así. escuchar a Claudia. Sí. Sí, tiene efectivamente que ver con muchas cosas, con la relevancia que tomaban las cámaras, que hablaban entre pares y que ahí tú te reunías con pues los de la región naranjera, con los de la región agrícola, y esos legisladores veían los intereses de sus bases, acá se hacía lo propio, se llegaba a un punto de acuerdo. Estaban los empresarios del cuarto de al lado, que también estaban representando a la industria de un lugar y del otro, y estaban, claro, los representantes del gobierno de Estados Unidos, de México y de Canadá, gobernadores, efectivamente, y eso tiene que ver también, y lo mencionaba Andrea hace rato, a ver si efectivamente ahora que Trump salió y le puso aranceles a todo el mundo, no se los puso mucho a México y a Canadá, en parte por el Tratado de Libre Comercio, y hay que decirlo, está la Corte en Estados Unidos por tumbarle los aranceles que puso a los países con los que tiene tratado y con los que no tiene, y esto también habla de la necesidad de una Corte autónoma, independiente, soberana, despegada del Poder Ejecutivo, ¿no? Esto que hoy día en México no valoramos, hoy día lo apreciamos en Estados Unidos, pero no nos damos cuenta que aquí lo estamos perdiendo. Entonces esas cosas a mí sí son importantes ponerlas sobre la mesa, porque son parte de lo que los empresarios quieren llevarse, los empresarios de Estados Unidos quieren que eso se trate en el TEMEC, que es ¿cuál va a ser el mecanismo de defensa que vamos a implementar en el TEMEC? A razón de que en México yo ya no tengo certezas porque me quitaron el Poder Judicial. Eso lo están diciendo los empresarios de Estados Unidos. Es un tema que están planteando para las mesas de negociación porque ven debilitados los mecanismos de defensa. Yo retomando el primer tema, es falso que no haya diálogo entre poderes legislativos mexicano y estadounidense. Yo misma participé en un diálogo profundamente exitoso para eliminar Sí, pero no es la bicameral los México, Estados impuestos Unidos, hacia Andrea. las remesas que envían nuestros connacionales paisanos que habitan en los Estados Unidos, en donde logramos reducir del 10 al 5% en una primera instancia, después del 5 al 1%. Es que no hay que ser y luego el radical, gobierno es una mexicano cuestión logró de eliminar elecciones. tierras. Bueno, Es de a mí me parece que es distinto. importante decirlo, Necesitamos porque diálogo institucional. pero el personal. diálogo Qué bueno que fuiste, institucional, fue bien, el diálogo pero es institucional institucional. requiere un mínimo existencial de actitud de parte de la oposición. Discúlpenme. A ver, Lili Telles, ¿Eso qué tiene que ver senadora con la de Acción oposición? El diálogo Nacional, institucional ha por Estados participado, Unidos. porque tú lo que quieres es que participen legisladores que dependen de un grupo parlamentario Claro. en diálogos internacionales con sus Sí. pares en otros países. Claro. Estoy de acuerdo, pero esperen, momento. Ajá. Hay un mínimo. Insisto, El mío se lo regreso a mi tiene su propia argumental bancada, cuando yo no nosotros te no nos interrumpí, echen llevas la 3 culpa. interrupciones. Cuando Claro. Lili Telles Es que no me habló con legisladores estadounidenses, pidió la intervención estadounidense en México. Cuando Alito Moreno fue hacia Estados Unidos, solicitó a gritos la intervención creo que eso- estadounidense en México. Tú no puedes mandar a legisladores de oposición a representar a México, la posición mexicana, cuando tienen esas actitudes. Tienen que tener actitudes de suma cautela en momentos tan críticos como este, teniendo o sea, no, antecedentes como justo el de no dan el ancho. Venezuela. Me parece O sea, que discúlpenme, justo- no pueden estar pidiendo si no están a la altura. Justo Andrea me está dando la razón. Si no está a la altura, no lo Precisamente pidan, porque ¿no? no hay un Lo diálogo siento. institucional, que es la Comisión Bicameral México-Estados Unidos, que el punto de acuerdo de hoy de MC también la está pidiendo, como desde hace un año la estamos pidiendo, MC justamente participó y les fue muy bien. porque no hay, El PRI se precisamente fue de la porque comisión. no hay un diálogo institucional bicameral, entonces estos personajes que son desastrosos van en lo individual a tener conversaciones Es que todos pueden de ir a lo parte de individual. ellos Porque no mismos. es institucional. Porque no es institucional. Si hubiera una comisión bicameral, entonces ya sabríamos quiénes son los designados para el diálogo. El problema de Morena es que más bien le tiene miedo a los internos, a los suyos, a su Pregúntales propio cómo grupo se parlamentario. portan. Pregúntales cómo se Porque portan la los de fuerza oposición en de las comisiones equilibrios. institucionales como relaciones Porque los exteriores. equilibrios Pregúntales. los equilibrios de Morena dependen de los liderazgos que No, tienen se tiene dentro que de tener las mucho cámaras y cuidado, la presidencia de la muchísimo República. No es cuidado. un secreto el equilibrio que guarda Adán Augusto con Claudia Sheinbaum, con Ricardo Monreal. Lo que no quieren ellos es quitarle a la presidenta esa fuerza para encabezar las negociaciones. Yo creo que lo natural al inicio era tener que tuviera ese Pues le ha ido muy bien a la empoderamiento. doctora, porque quieres cambiar el
respaldamos, pero esto es momento de abrir la conversación Le ha ido muy y que bien el a la Capitolio doctora. y el Congreso comiencen a hablar también. Ha sido A muy ver, Claudia. asertiva la A ver, doctora para que quieres cuando- Ahorita vamos Porque bien. es una La Muy bien. única vez, Celeste la la única vez que se democracia, hizo por eso, Andrea. una comisión, como dice Andrea, para ir a hablar del tema de lo de las remesas, fueron todos los grupos parlamentarios y regresó Andrea y nos dijo que les fue bien. Fue Cristina Ruiz por parte del PRI, En la y primera, fue en la Amalia primera. García, porque es la única que ha habido. No, fue una Andrea. segunda, fuimos a un segundo Y fue, esfuerzo. fue, Fuimos cuando fue estaba en la Amalia Casa de García. Representantes. No, fue Amalia García por parte de MC, fue Claudia Ruiz Massieu por parte del PRI, a esa reunión que tú estás no, comentando. A de ver, la parte del primera, PRI, ¿quién fue? De parte del PRI No, fue porque Cristina Ruiz. Cristina Ruiz. Claudia está Sí, con pero nosotros. la primera fue porque estaba en la Casa de Representantes. Luego pasa al Senado y ahí el PRI no quiso participar. Ah, sí. El es PRI ya cierto. no quiso participar. Es cierto. No, perdón, fueron dos. Sí, sí, no fueron dos, pero la primera fue Cristina Ruiz y después y- acusaron de que no se les permitía hablar, de que no. A ver, una cosa es que no se les permite hablar y otra cosa es que vayamos a lugares donde hablan inglés los Fíjate, representantes y tú no sí. sepas inglés y has Imagínate, mandado a legisladores ni que siquiera- no A ver, saben estaba inglés. Karina Discúlpenme. Ruiz, Sí. Mauricio Vila, Cristina Ruiz. Ruiz, a Cristina, Ruth Miriam González y Amalia García. Y Y luego el Rosa PRI Rivera. dijo, ya no voy. Exacto. Ya no Sí. voy a porque ya no- Con Laura Ballesteros, Andrea Chávez, Claudia Anaya. A ver, este tema del Tratado de Libre Comercio es un punto que te está relacionado también con la pérdida de confianza con el Poder Judicial. ¿Qué va a pasar con la reforma electoral, Claudia? ¿Qué saben de la reforma electoral? Bueno, de la reforma electoral en realidad se especula mucho, pero se sabe poco porque no hay nada escrito. Sí me preocupa, y eso lo dejo sobre la mesa, que se han reunido todos los de Morena. O sea, porque lo ha dicho Ricardo Monreal, ¿no? Que ya estuvieron todos los de la comisión que la presidenta impulsó para la construcción de la propuesta, pero que son puros morenistas, que se le habló a Dan Augusto, que se le habló a él, y pues ya se reunieron todos los de Morena. Entonces no deja de ser una visión unilateral de una propuesta de reforma electoral que solo ellos han pedido. Cuando en los últimos 40 años todas las reformas electorales que se hicieron y se construyeron en este país fueron a propuesta de la oposición, derivado de una elección en donde por cualquier circunstancia se detectaron desafíos, retos, cosas que tenían que superarse y que se fueron superando. En este sentido me preocupa que el argumento central de esta reforma no es cómo consolidamos la democracia en este país o cómo la fortalecemos. El argumento central es cómo nos ahorramos unos cuantos pesos. Y eso me parece que no da certeza, porque si tú no tienes certeza de cómo se vota, quiénes votan, cómo se cuentan los votos, ¿cómo vas a tener certeza que esa autoridad que llega es la que soberanamente el pueblo eligió? Sin eso no tenemos nada. Déjame usar esta palabra. ¿Qué les pica, Andrea? O sea, ¿qué les molesta del sistema electoral actual, tanto como para llevar una reforma con estas características que han trascendido apenas? Pues nos molesta que haya legisladoras que no hayan pedido el voto jamás y lleven 30 años brincando del Senado a la Cámara de Diputados y viceversa. Nos molesta que haya legisladores que pierdan su sí, elección ¿no? por el que Pablo el pueblo Gómez. de México no vote Ajá. en estados como Sonora y lleguen por la vía plurinominal. Imagínate nada más. O sea, hay una legisladora que perdió su elección y va de segunda fórmula, gana de primera minoría el PRI en Sonora, el PRIAN, ella queda de segunda, o sea, queda afuera y entra por la lista nacional. ¿Cuántas veces ha regresado Sonora en lo que lleva de senadora? Es una pregunta que yo hago al aire aquí. El O sea, PRI ¿la la llevó de propuesta es candidata. desaparecer los No, plurinominales? no, la propuesta no es desaparecer los plurinominales. La propuesta es mejorar los mecanismos de representación de la gente para que la gente no le dé la derrota a uno y de todas formas llegue. O sea, asignarlos de manera distinta a los mismos 200. Claro, no, pues hacer una reducción y asignarlos de manera distinta. Que en la lista nacional no queden los hermanos, los primos, los sobrinos, los ahijados, los incondicionales de los dirigentes nacionales. Marco Cortés, Pero eso como lo siendo evitas. Ya está la dirigente ley contra el nacional del nepotismo. PAN, Ajá. puso a su hermano de diputado federal. Perdón, Alito Moreno se autonombra y se autonombra y nombra a todos sus asesores, a todos su séquito de pandilleros. O sea, discúlpenme, pero eso, ¿a quién representa? ¿Qué mexicano, qué mexicana se siente representado por Alito Moreno? A ver. Perdón, A pero mí eso me- es lo que nos molesta. A mí me encantaría que esa discusión que está teniendo Andrea acá con nosotras la tenga con su propio partido, la tenga con sus propios legisladores, ¿Por qué? que son los que están apoyando el nepotismo. A ver, el nepotismo. que son los que están En San Luis apoyando Potosí los el gobernador ya compadrazgos. vetó la ley, Mira, y por en Nuevo eso- León, por eso la Samuel ley- lo ha dicho, sí. por ni eso mu. la ley Ahorita voy antinepotismo, ahí, por eso la sí. ley antinepotismo que se discutió en la Cámara de Diputados hace poco, la pasaron al 2030, A ver, porque sí. Morena no estuvo de acuerdo, entonces ya tuvo que no. salir la propia Pero lista Morena lo va a alcalde empezar a decir, aplicar desde el no, 27. pero lo vamos a hacer desde ahora, pero no pudieron convencer pero a no sus fue propios Morena, ¿eh? diputados. Fueron Yo digo partidos primero aliados, que no fue convenzan Morena. a los suyos. Mira, No fue Morena, hay fueron que partidos aliados. explicar. Está el nepotismo. Sí, sí, sí. Efectivamente, el gobernador de San Luis Potosí echó atrás el tema de que sean solo mujeres en la ¿Y en boleta. Nuevo León? Pero ¿Y en Nuevo eso León? no impide que su esposa vaya en la boleta. ¿eh? Claro, claro, es cierto, Ajá. es completamente cierto. De Morena sí, porque en Morena ya modificamos nuestros estatutos.
Y en Morena ya no puede ir la esposa de no sé quién, la hija de Ni no sé el quién. hermano de Monreal. No, a ver, no, exacto, ni el hermano Ni de el nadie. papá de Evelyn. No, tampoco, Bueno, tampoco. a ver. Pero Nuevo León, fíjate nada más Regresando cómo es a mi- Movimiento a mi Ciudadano. tiempo. O sea, no ven la cosa en lo ajeno, no, o sea, nomás en lo ajeno, La paja en el ojo levantan la ajeno. Sigue mano comiéndose y nuestro tiempo, gritan, Adriana. Ahorita pero lo adentro, recuperamos. ¿por qué Oiga, Nuevo León no ha dicho nada de nosotros Samuel en García Nuevo sobre León Mariana? tenemos A ver, Laura. muchas mujeres altamente competitivas. Ahí está Marta Herrera, por ejemplo, a quien le mando un abrazo con mucho cariño, Sandra Pámanes, Iraíz Reyes. Es decir, Pero lo van a, creo hacer, que ¿lo nosotros van a mantener tenemos... así solo con mujeres en Nuevo León? No, eso todavía no está definido, no se ha discutido y habíamos entonces dicho le también toda que la bancada hay de que Movimiento Ciudadano evitar del Congreso esas local, tentaciones y de Samuel no ha cualquier dicho nada. gobernador. Pero miren, yo lo que quería hablar justamente de la reforma Es electoral hipocresía. es el tema de lo que la oposición del PRI y PAN decía sobre la ley Maduro, ¿no? Le llamó la ley Maduro algo, un proyecto que todavía ni conocen porque no nos ha llegado nada. Yo más bien les diría que de lo que se conoce que se ha filtrado es la ley Díaz Ordaz. Porque lo que quiere Morena es regresar al priato, regresar a estos tiempos donde el gobierno desde la presidencia de la República controlaba las elecciones. Y esto es lo peligroso. Claro que necesitamos una reforma electoral donde los ciudadanos puedan competirle a partidos millonarios como Morena, que es el partido más caro del mundo, con más de 30,000 millones de pesos del erario público en nosotros los queremos últimos reducir años. el presupuesto. Con eso podrían hacer una línea de metro, 4 líneas de metrobús, pero no, es Voten para con nosotros enriquecer la a todos los reforma electoral. impresentables de Morena que vemos viajando en primera clase Pues eso como es lo que Noroña. queremos, Por eso la precisamente lo que reforma queremos, electoral no reducir puede venir del el poder, presupuesto. tiene que venir A ver. de los ciudadanos. A ver, Claudia. Sí, creo que tenemos una discrepancia de conceptualización profunda. No estamos hablando de nombres, a ver, es que estamos diciendo no, porque la reforma electoral permite que llegue Juanito y Perenganito y son impresentables. No se trata de eso. No, pero es que no se trata de eso. Yo estoy hablando de que lo que ustedes están planteando es desmantelar el órgano autónomo, así lo dijo Pablo Gómez. Pero es que es muy Dijo, fácil decir, bueno, no se es trata de que, eso, porque si no, me da pena no, Alito no, Moreno. no, O sea, es que así lo dijo autonomía. A ver, el Pablo Gómez dijo que el INE ya no sea autónomo, Ajá. ¿no? Que nada más tenga decisiones Independencia, administrativas e independientes. Están hablando ellos de desaparecer resolución. OPLES, están hablando de desaparecer los tribunales locales, están hablando de disminuir presupuestos, pero están hablando de mandar al 27 a la presidenta a la rectificación de mandato, a medio poder judicial, que sean más de 800 jueces, a todo el poder, la Cámara de Diputados federal, más los congresos locales que vayan a elección, más los municipios que vayan a elección, más las gobernaturas que vayan a elección, todo un mismo día, validando ya como están validados los acordeones, con una disminución presupuestal. Entonces, eso es fortalecer la democracia, mandar a toda la gente a atiborrarse con un montón de boletas, con un montón de nombres y tener conciencia plena para qué es cada cargo, quién va a estar en cada cargo, y hablando además Pues de mejor ayudemos a disminuciones clarificar para qué presupuestales. es cada No, cargo, a para ver, qué es cada A ver, y te función. pregunto, Claudia, No en demos este- por hecho que el pueblo es tonto. En este punto que pones sobre la Ayudemos. mesa, Andrea, ¿cómo evitamos que lleguen los mismos de siempre? a ver, el tema tiene que Porque ver. bueno, una cosa es, entiendo perfecto tu punto, pero creo que también en este caso hay un punto porque siempre están los mismos y la camarilla y los que tienen secuestrados a los partidos, etcétera. ¿Cómo le hacemos ahí? Bueno, esa sí es la elección popular. Finalmente, si alguien está en una boleta y la gente vota por ellos, pues Pero finalmente los tú pluris. no puedes. Bueno, los pluris tienen que ver con una representación que yo creo. Y ahora los satanizamos, pero pues Pablo Gómez lo fue muchos años, ¿no? Sí. Y tiene que ver con esa representación de las minorías, que no es que De no tengan acuerdo. ningún voto, es que no lo tuvieron de manera directa. Vamos a decir, a una elección de un distrito, una persona tiene el 40% de la votación y el siguiente que no ganó tiene el 30% de la votación, pero eso no significa que nadie haya votado por él. Significa que solamente un 30% del padrón electoral votó por él, no a te diferencia de quien tuvo. alcanza. Sí, pero No, disculpa, Yo creo que es que estamos nadie- confundiendo la es que la gimnasia con la representación- No, no magnesia. A estamos ver, confundiendo vámonos. nada. La A ver, gente déjame, sabe por perfecto favor, quién porque trabaja y quién no te metiste a trabaja. mi No, tiempo pero hace estás rato. hablando de nombres, Bueno, no a de ver, conceptos. No, disculpe, Los o sea, votos- Tenemos que hablar, una reforma tiene que o sea, construir si van a bajo mantener a sus conceptos, no bajo impresentables, nombres. defiéndanlos. Los O sea, votos- no. o no, pero hágalo claro. Pero es que en la tenemos que hablar de los Dos temas muy conceptos. importantes. Podemos Los dejarlo la cosa votos así tienen ambigua. que reflejar representación 100%. Y hoy no sucede eso. Hubo una sobrerepresentación por un fraude que cometió Morena y aliados con el Tribunal Electoral, donde el Siguiendo Verde las reglas de la Ecologista Constitución. con 8% de la votación del Congreso, el PT con 5% de la votación del Congreso y Movimiento Ciudadano con el 11% de la votación del Congreso. Fíjate cómo reparten. Un Le dan distrito federal 80 ganado. diputados al Verde, le dan 50 diputados al PT, 27 diputados Movimiento Pero porque Ciudadano. ganaron más que Ese MC, lo problema de siento. sobrerepresentación, donde el MC solo voto ganó uno. no está reflejando la Entonces, representación ok. del Congreso, se tiene que Entonces, digamos corregir. que ahora Hay representación directa, todos ¿ustedes los apoyan votos eso? tienen que irse a indicar representación. Los plurinominales ¿Directa? ¿Al plurinominal? representan minorías, representan causas, sí, sí. representan partido. Los Clarísimo. votos que los llevan ahí son los votos al partido. Ajá. Por eso cada voto tiene que verse reflejado Pero en si representación. ganas el 30 no tienes y el un, 30. Y un segundo punto que me parece importante, el financiamiento, Azucena. Ellos se rasgan en Morena las vestiduras de que lo van a bajar. Ellos prometieron en el 2017 que iban a poner un fideicomiso todas sus prerrogativas para los damnificados del sismo. Y No lo y hicieron. hubo donación, Viven de la sí, sí, mentira. hubo donación, El problema claro, del hubo donación. financiamiento Es de público, México es no es el que da el transparente, Estado, es público. es el ilegal,
ilegal, el del narcotráfico, el de los contratos ordeñados, de cada 10 pesos que se gastan, solo 2 se Fíjate, reportan. y nosotros somos A los que eso es lo que queremos tenemos reducir que el ir, financiamiento. porque por eso a ellos no les Hay da una miedo discrepancia. quitarse Entonces, que no el les quiten dinero a los financiamiento. partidos políticos, Laura. Tiene que haber una reducción proporcional porque es una democracia No hoy de donde los golpe. partidos son riquísimos. Es obsceno que Morena tenga 30,000 millones de pesos en los Nosotros últimos lo que años de estamos prórroga. planteando ¿Cómo no van a reducir el ganar? presupuesto. ¿Qué Ahí están de ciudadano acuerdo. de a pie Ahí están de puede acuerdo. ganar una elección Bueno, contra ellos después del con doble de estas tiempo que reglas se y con llevó ese dinero que Movimiento tienen? Ciudadano, Y nosotros yo les tuvimos explico. menos de la mitad de financiamiento ¿Por que ellos qué? en la Porque no, no, no. presidencial A ver, y sacamos espérame, el mayor espérame, rendimiento ok. de votos. ¿Están de acuerdo con que se quite el dinero a los partidos? Que se reduzca, Que se reduzca. por supuesto, ¿Tú porque hay también, partidos Claudia? muy Que se millonarios. reduzca, pero hablemos de presupuestos que sean públicos y que haya sanciones a quienes reciban dinero de la delincuencia organizada. De acuerdo. Sin O sea, duda. financiamiento Es que ya está público la que se ley, ya está reduzca. la ley. No. Aquí es el primer acuerdo, ¿no? Pero- A ordeña de Yo recursos también quiero- públicos, yo también quiero contratos, plantear delincuencia mi organizada. Está posición Pío sobre el López asunto porque es Obrador, importantísimo, el ¿no? diezmo de Delfina. O sea, el PRI no quiere acompañar la reforma político-electoral porque con ella impresentables como Alito Moreno Pero no ¿cuál estarían reforma? Ni siquiera conocemos la en el reforma. Senado de la República, en primer lugar. El PAN no la quiere acompañar porque impresentables como Lili Telles, que perdieron la elección, no estarían en el Senado de la República. Porque el hermano de Marco Cortés, dirigente del PAN, no sería diputado federal. El Movimiento Ciudadano no quiere acompañarla porque ganó un distrito federal a nivel nacional y tiene más de 30 diputados El federales. PT no ganó ni uno, Ganaron uno, por Andrea. supuesto, El ganaron PT el 3 en tampoco, Ciudad no, Juárez, esas ganaron son el las 7 en el estado de coaliciones. Chihuahua. Pero no lo ganaron Esas son solos. las No, pero son coaliciones. gente del PT. No, Lili pero Aguilar no es dirigente importa. nacional Es la del coalición, PT. Andrea. El Nono Hemos Corral hablado de es esto dirigente muchas estatal del veces. PT. Vamos a regresar Perdón, con pero ese tema de la no reforma.